El derecho no habla solo. Tu tío, el más cabroncísimo, tiene que darle voz. ¿Qué onda, sobrinos? Hoy vamos a empezar con un tema que suena bien rimbombante, la hermenéutica jurídica. Y sí, ya sé que esa palabra parece trabalenguas griego, pero tranquilos, que aquí su tío se la va a explicar facilito, como si estuviéramos echando unas cheves. Aunque tranquilos, todavía no, que hay que aprender primero. A ver, sobrinos, piensen en esto. ¿Alguna vez alguien les dijo una frase que se podía entender de dos maneras? Como cuando tu crush te dice, nos vemos en la entrada de la escuela. Pero esa escuela tiene 3 entradas. ¿En cuál te paras? Si eliges la equivocada, seguro terminas como payaso. Bueno, pues con las leyes pasa lo mismo. Están escritas, pero no siempre queda clarito qué fregados quieren decir. La hermenéutica viene del griego hermeneuein, que significa interpretar o explicar. O sea, traducido al español de barrio, descifrar qué quiso decir el que escribió eso. Cuando hablamos de hermenéutica jurídica, estamos hablando del arte, y sí, también de la ciencia, de interpretar las leyes. En pocas palabras, cómo entenderlas sin hacernos bolas y cómo aplicarlas a la vida real sin hacer tonterías. Ahora, sobrinos, quizá digan, pero tío, ¿para qué interpretar si ya están escritas? Y yo les digo, porque el lenguaje humano es como el Wi-Fi del vecino, nunca funciona perfecto. Las palabras a veces son ambiguas, otras son muy generales, y para acabarla, hasta se contradicen entre ellas. Por ejemplo, imaginen que una ley dice, los menores no pueden entrar a bares. Parece claro, ¿no? Pues no tanto. ¿Qué pasa si un chavo de 17 entra con sus papás? ¿Qué pasa si el bar también es restaurante de día? ¿Qué pasa si el morro trabaja ahí como mesero? ¡Sas! La ley no lo dice, y ahí es donde necesitamos a la hermenéutica para que nos salve del desastre. Otra cosa importante, no es lo mismo interpretar que para pena aplicar. Interpretar es entender qué fregados quiso decir la ley. Aplicar es usar esa interpretación para resolver un caso real. Si la ley dice que está prohibido estacionarse en zonas escolares, hay que interpretar, ¿solo de lunes a viernes? ¿También sábados y domingos? ¿Y qué pasa si la escuela ya está cerrada desde hace años? Ya que decidimos la interpretación, ahora sí aplicamos. Multamos, dejamos pasar o nos echamos de reversa. Para ayudarnos a interpretar, la hermenéutica nos da varias herramientas. Primera, la interpretación literal, o sea, leer las palabras como están. Si la ley dice, prohibido fumar en hospitales, pues no fumes ni un cigarrito ahí adentro, sobrino, porque te cargó la multa. Segunda, la interpretación histórica. Aquí checamos qué quiso el legislador cuando hizo la ley. Por ejemplo, cuando se inventaron las reglas de transporte, nadie soñaba con Uber. Así que hay que pensar en lo que el legislador quería en ese tiempo. Tercera, la interpretación sistemática. Significa que una ley no vive sola, sino dentro de todo el sistema jurídico. Ejemplo, si tu municipio te deja usar cohetes en las fiestas, pero la Constitución del Estado prohíbe poner en riesgo la seguridad, pues adiós cohetes, primo. Y la cuarta, la interpretación teleológica, que es buscar el fin de la ley. Si está prohibido estacionarse en zonas escolares, no es para amolarte a ti, es para proteger a los niños. Ojo, sobrinos, la hermenéutica general sirve para cualquier texto, desde poemas hasta recetas de cocina. Pero la hermenéutica jurídica es nivel Dios, porque aplica a las leyes, y esas sí traen consecuencias si las entiendes mal. La interpretación es vital, porque sin ella las leyes serían como un instructivo de IKEA, puras palabras raras que no sirven si no sabes cómo armarlas. Además, gracias a la interpretación, las leyes se adaptan a los cambios. Imagina aplicar literalmente una ley escrita hace 100 años. No manches. Capaz que prohíben andar en bicicleta porque era muy moderno en esa época. Ejemplos rapiditos. Caso 1. El celular al manejar. La ley dice que no se puede usar el celular. Si lo tomamos literal, ni manos libres ni nada. Pero si pensamos en el fin de la norma, que es evitar accidentes, usar manos libres podría no estar prohibido. Caso 2. La libertad de expresión.
Todos tenemos derecho a hablar, pero ¿significa que puedes insultar a cualquiera o incitar a un pleito? Pues no, porque el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Los jueces interpretan la ley todos los días. Si lo hacen bien, generan confianza. Si lo hacen mal, pueden arruinarle la vida a alguien. Y los abogados, sobrinos, también usan la hermenéutica para convencer. Señor juez, la ley quiere decir esto y por eso mi cliente tiene la razón. Entonces, para que quede grabado, la hermenéutica jurídica es la ciencia y el arte de interpretar el derecho. Es necesaria porque las palabras a veces no son claras. Interpretar y aplicar no son lo mismo. Existen varios métodos: literal, histórico, sistemático y teleológico. Y la meta siempre es aplicar la ley con justicia y coherencia. Piensen en esto. Las leyes son como un mapa. El mapa te da una idea, pero necesitas interpretar para saber si la X marca el tesoro o la entrada del baño. La hermenéutica jurídica es la brújula que te ayuda a no perderte en el camino de la justicia. Y bueno, sobrinos, hasta aquí ya les expliqué lo básico de la hermenéutica jurídica, pero ahora quiero que vean cómo esto no se queda en ejemplos de estacionarse o de bares. Aquí hablamos de casos reales, de carne y hueso, donde una mala o buena interpretación cambió la vida de personas. El primer caso es el de Israel Arzate Meléndez. Imagínense que lo acusaron de participar en una masacre en Ciudad Juárez. Lo agarraron y le sacaron una confesión, pero no porque él quisiera hablar, sino porque lo torturaron. ¿Así? Fácil. Ahora, la ley dice que una confesión sirve como prueba, pero ahí es donde entra la hermenéutica. La Suprema Corte dijo: espérense tantito, la intención de la norma no es validar confesiones obtenidas a golpes. El fin del derecho penal es castigar a culpables, no fabricar culpables con tortura. Por eso, esa confesión no fue válida y se marcó un precedente. Aquí vemos clarito cómo la interpretación teleológica y la interpretación sistemática se combinan para darle sentido justo a la norma. El segundo caso es el de Valentina Rosendo Cantú. Ella era una joven indígena en Guerrero que fue violentada sexualmente por militares. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano tuvo que reconocer que había fallado, y se estableció que no se trataba de un asunto común, sino de derechos humanos básicos. Aquí, sobrinos, la hermenéutica tuvo que ir más allá de las leyes locales y ver también lo que dicen los tratados internacionales. La interpretación teleológica de esos tratados es proteger a la gente, sobre todo a quienes son más vulnerables. Gracias a esa interpretación, se obligó a México a reconocer la verdad y a garantizar justicia. El tercer caso es el de Mariana Lima Buendía. A ella la encontraron muerta en su casa y de inmediato dijeron que fue suicidio. Pero la madre de Mariana no se rindió y peleó hasta que se demostró que fue feminicidio. ¿Por qué es importante? Porque la Suprema Corte determinó que cada muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género. Eso no está escrito con todas sus letras en cada código penal, pero interpretando la Constitución y los tratados de derechos humanos, se llegó a esa conclusión. El resultado fue una sentencia que cambió cómo se investigan este tipo de delitos en todo el país. Entonces, sobrinos, fíjense cómo en estos casos la hermenéutica no es un juego de palabras, es la diferencia entre condenar a un inocente o reconocer un feminicidio, entre ignorar a una víctima o darle justicia. Así que cuando alguien les diga que la hermenéutica es pura teoría, ustedes ya saben la neta. Es la herramienta que nos permite que las leyes dejen de ser un papel bonito y se conviertan en justicia real. Y hasta aquí seguimos con esta primera gran clase. Ya les traje ejemplos de la vida diaria, ejemplos chistosos y ahora casos reales que hicieron historia. En la próxima sesión vamos a agarrar un par de sentencias más y las vamos a destripar entre todos, para que vean cómo se aplica paso a paso cada método de interpretación. Ya ven que la hermenéutica jurídica no es cosa de monjes aburridos leyendo en latín, sino una herramienta que nos salva de que la ley se aplique como si fuera receta de cocina mal escrita. No confundan hermenéutica con hemeroteca, porque ahí lo único que hay son periódicos viejos y no interpretaciones jurídicas. Si les gustó esta plática, no sean gachos, únanse al canal de su tío el más cabroncísimo, porque aquí aprendemos derecho,
Nos reímos un rato y, de paso, nos volvemos más listos que los que hicieron la ley. Nos vemos en la próxima, cuídense, no se metan en líos legales, y si lo hacen, pues ya saben a quién llamar. A su tío el más cabroncísimo.